Hoy vamos a fijar la idea de, de la palabra características generales de las normas. Samantha Campos, abre el micrófono usted, por favor. ¿Me puede explicar qué significa la palabra característica de manera general? ¿Qué es una característica? ¿Algo que describe un objeto o acción? Muy bien, ¿sí? Es describir un objeto, una acción, es dar detalles de algo. Muy bien, hija. Emanuel Prado, ¿qué es una norma? Una norma en la que creo que se lleva a cabo. Sí, pero algo más pequeñito. ¿Se acuerdan que les dije que era una pauta? ¿Pauta de qué? Miguel Ángel Montes, ¿pauta de qué? Es una norma. ¿Pauta de qué? ¿Puede leer? Una pauta de conducta. Una pauta de conducta. Hacer o no hacer. De manera general. Ángel, ve a traer las tortillas. No quiero, mamá, no quiero. Que vayas, no quiero. Y me dan cuerda. Y ya, voy por las tortillas. ¿Eso será una pauta de conducta mía? Sí. ¿De mi mamá? También. ¿Se incrustará en norma jurídica? No. ¿Se incrustará en norma moral? Tampoco. ¿Será una norma convencional? Sí, dentro de el contexto de la urbanidad, del enseñarme mi mamá y papá a algo. Pero ojo, lo estoy diciendo de una manera muy limitativa, porque violencia no siembra violencia, y está escrito en la ley. Pero es la fórmula en que a mí me enseñaron a que tengo que cumplir las indicaciones de un mayor de edad. Y efectivamente, como dijo Samantha, las características son aquellas formas, aquellas temporalidades o situaciones que llegan a tener las cosas, y así las características de la norma o de las normas de manera general son estas. Todas las normas van a tener algunas de ellas, no todas. En algunos casos, la jurídica comparte algunas características con las morales o con las convencionales, pero no todas tienen las mismas características. La autonomía, la heteronomía, lo unilateral, lo bilateral, interior, exterior, y lo coercible y su contra son contextos que vamos a ver uno. Y ahí tenemos. Las normas jurídicas las van a incrustar en el deber ser. José Pablo Amador, la palabra deber ser. Voy a poner énfasis. Deber ser. ¿Qué es esa palabra? Deber es como de lo que te dan a plantear hacer y lo tienes bueno, en simples palabras, como hacer, deber y hacer, lograrlo. Te va un ejemplo. Mamá, hijo, ve por las tortillas. Y tú dirías, no, mamá, no quiero. Vas a ir por las tortillas. Mi tono de voz. ¿Deber ser o ser? ¿Puedes elegir entre ir y no ir? ¿Podrías elegir? En este tono de voz que usé. Sí. ¿Puedes elegir? Si dices no, puede que llegue un castigo, puede que te digan, niño malo, no te dejo ir a tal lado, no te compro tu iPhone, no te compro tu tableta, etc. Estoy hablando de manera coloquial para dejar el contexto. Y en el ser, que esa es la diferencia, en el ser sí tienes lo interior, sí puedes decidir. Esa es la diferencia. Deber ser, Irene Hernández, deber ser. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Sí, ¿no? Sí. Las normas jurídicas son obligatorias. Por eso están en el mundo del deber ser. ¿Vale? Y ahora,
Son heterónomas porque van a impactar, van a aplicarse en un sentido federal a cierto sector de la población, en un sentido general a toda la población, a todo el país. Dos ejemplos claros: la Ley General de Educación, la Ley General de Salud. Son los dos ejemplos más claros que pueda haber. Enseguida, las leyes van a ser entonces bilaterales porque van a afectar o van a beneficiar a dos o más personas. Son exteriores, precisamente porque hay un área de radio a todos, pero con una limitante, la de la heteronomía. Van a encontrar en su vida leyes federales y van a encontrar también en su vida leyes generales. Esa es la diferencia. Cuando ustedes vean que dice ley general, se aplica a fuerza a todos. Ley federal la aplicas solamente a un sector de la población. Y de esta manera tienes que, como ejemplos de leyes federales, pues tenemos que el artículo 123 de la Constitución tiene dos apartados. Tiene el apartado A, que regula la relación obrero-patronal de los trabajadores o empleados de las empresas o negocios, las que ustedes conocen. Y el apartado B regula la relación obrero-patronal entre nosotros, los trabajadores, y el gobierno, sea federal, sea estatal o sea municipal. La ley de educación es un derecho humano. La salud es un derecho humano. Como consecuencia, estas dos leyes generan conceptos que nos benefician a fuerza a todos. Es que David Méndez no quiere tener seguro social de la escuela, pero su familia no tiene. David Méndez, no es que tú no quieras tener el seguro facultativo. En México es una obligación del Estado y es un derecho tuyo. A ver, profesor Ángel, a ver, explíqueme a dónde encuentro yo eso que usted dice. Y yo le diría a David, mira David, la ley te dice en su artículo primero, es algo que les voy a repetir siempre, ¿eh? Esto lo voy a estar trabajando hasta la última sesión que yo esté con ustedes. El artículo primero constitucional, grábenlo. El artículo primero reza este párrafo hermoso. Es un párrafo sublime para nosotros. Por favor, Johan Guevara, abra micrófono y puede leernos a todos, por favor. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Universalidad. Ajá. Ahí es que esa parte sí no se ve, profe. Universalidad. Interdependencia. Sí, es que ya lo... Interdependencia, indivisibilidad y... Progresividad. Progresividad. Hasta ahí. Progresividad. En resumen, todas las autoridades, dice el artículo primero de la Constitución, todas. Es que yo soy ayuntamiento, todas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo al principio de universalidad, o sea, para todos. Interdependencia, quiere decir de la mano, unidos. Indivisibilidad, no te puedo dar un cachito, te tengo que dar todo. Tengo que dar todo ese derecho humano. Progresividad, continuidad. ¿Por qué? El mismo artículo primero dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, es que Ángel es centroamericano, pero está en México y está enfermo. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no se puede restringir ni suspender, salvo en los casos en que la Constitución lo establezca. O sea, cuando seas prisionero por un tema ilícito. Y aquí me voy a lo siguiente. La misma diapositiva que les estoy presentando, dentro de lo que es la bilateralidad, el ser exterior, la norma, nos refiere a que al impactar a todos, precisamente de la Ley General de Salud, surge una norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana son reglas que tenemos que seguir para hacer algo. Por ejemplo, y ahorita fui por una Coca-Cola para darles el ejemplo, no para que yo me la tome porque no me gusta el producto, pero la norma oficial mexicana marca estos estándares. Marca que el fabricante debe de decir qué contiene y debe de decir también qué te puede llegar a provocar esta botella. ¿Qué enfermedades puedes generar? Hay un amparo que acaban de presentar ellos esta semana pasada, donde se les está obligando que en esta parte que no se ve aquí, tenga un emblema que diga, este producto puede producir diabetes, hipertensión y obesidad. Y lo mismo para los productos Marinela y el Osito Bimbo y todo eso. Promovieron un amparo ellos. ¿Por qué? Lo dice la norma oficial mexicana, que se tiene que acatar. ¿Por qué explico esto? Hay dos normas que ustedes, yo creo que no conocen. La norma oficial mexicana 017 y la 030. Estas normas tienen por única intención explicar qué se debe de hacer con el N1H1 y qué se debe de hacer con los hipertensos. En 2012 esta regla dictó esta situación. Estoy subrayando. Lisette Jocelyn, por favor, ¿me apoya usted a leer? Esta norma oficial mexicana establece los criterios, especificaciones y directrices de operaciones del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. Es correcto. Entonces, la norma 17 lo que va a contener son criterios, especificaciones y directrices en materia de epidemias. ¿Para qué? Para que podamos recoger información confiable o relevante de la población y sus determinantes. Y la norma 30, vean qué nos dice la norma 30. Se dirige esta norma a la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial. Ahora sí, preguntarle a Melisa Durán. Melisa, 2012, usted estaba como en cuarto de primaria. ¿Qué pasaba en 2012 en México? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se acuerda? ¿Qué pasó en aquella época? N1, H1. ¿Se acuerdan de esa pandemia? A raíz de la pandemia que tuvimos en 2012, por este virus, se siguieron lineamientos. Si yo les preguntara de la actual pandemia, ¿quiénes son los grupos de riesgo? Ustedes me dirían, bueno, parte de los grupos de riesgo son los pacientes hipertensos, diabéticos, obesidad, adultos mayores y aquellos que tengan problemas en vías respiratorias. Es el grupo de riesgo en esta actual pandemia. Y se dan cuenta, esta es la mejor fórmula para explicar cómo una norma llega a ser forzosamente exterior ya en materia de salud. Porque nos obligaron a utilizar el que ya creo que nos aburrió a todos, con el que tenemos que salir. Y hay entidades donde ya hay multas
por no utilizarlo. ¿Qué se nos está comentando? Evitar el rebrote. Es por eso que se hacen las normas. Las leyes son coercibles y para ser coercibles tienen que tener una sanción. Alguien diría, bueno, es que la sanción es igual a la pena. Yo preguntaría, Ricardo Ramos, la coerción es la fuerza del Estado para conseguir algo. Ricardo Ramos, abra micrófono. ¿Qué entiende usted por sanción? Castigo. Un castigo. Muy bien, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Juan Daniel Estrada. Un castigo, como dice su compañero. El castigo trae a mi memoria dos palabras. ¿Qué es el castigo para usted? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? Ajá. Ay, se me cayó el cel. Bueno, yo digo que lo bueno de un castigo es que aprendes, o tomas esa conciencia en lo que hiciste mal, ¿no? Sí, puede ser. ¿Qué es un castigo entonces? Tomar conciencia. Un castigo es Pues tomar yo creo que conciencia. un castigo es, ajá, Un castigo tomar es tomar- conciencia del acto malo que hiciste. ¿Qué es malo? ¿Qué es lo malo para usted? Malo, no sé, pues quebrantar las leyes o las normas. De manera general, gracias, hijo. Andrea Parra, ¿qué es lo malo para usted? Andrea Parra, la estoy viendo, pero creo que está. Andrea Parra, no me ayuda. Fátima Javier, ¿qué es lo malo para usted? ¿Qué significa la palabra malo? Pues cuando no sigues alguna norma o algo así. Deme un ejemplo en casa. ¿Qué es malo para usted? En casa, ¿qué es malo para su familia? No sé, cuando alguno de mi familia no ayuda con los labores de la casa. Eso puede ser una característica de algo malo o inadecuado. ¿Qué ocurre si en casa le piden, y lo digo con mucho respeto, voy a ir a la calle, mamá? Sí, vas a llegar a las 8:30 de la noche. Si no llego a las 8:30 de la noche, voy a ser regañado. ¿Está dentro de un castigo? No, es una sanción, pero es una sanción de tipo moral con la intención de que yo rectifique mi comportamiento, que esa es la parte moralizadora del Estado. La palabra castigo, en lo bueno y lo malo, ya no se utiliza como tal. Hoy día lo que buscamos es que la sanción o pena tengan la intención de reorientar. Reorientar. ¿A ustedes en alguna ocasión cuando han hecho algo? Papá, mamá nos han dicho, tienes que fijarte de esto, tienes que ver aquí, tienes que ver allá, porque la vida te puede llevar a esto. Son aspectos que nosotros procuramos o vigilamos. Ricardo Báez y Lady, abre el micrófono, por favor. Cuando yo digo reorientar, ¿qué es lo que trato de dar a entender a cada uno? Pues que volverlo a llevar por el camino, o sea que si estaba fuera de camino, volverlo a tener pues regresar al camino. Es un buen ejemplo, muy bien. Entonces el Estado, cuando ejerce su fuerza, quiere que uno se readecue, se componga a las necesidades sociales, a la necesidad de todo el grupo, con la intención de que nos readaptemos. De ahí viene la palabra centros de readaptación social. Es la interpretación más pura que pueda haber de lo que es la palabra coercitividad.
y a contrario sentido. Las normas morales, fíjense, las normas morales por excelencia son reglas que van a ser unilaterales. Una norma moral la vas a incrustar también por excelencia en la religión, cualquiera que sea, y van a ser unilaterales. ¿Por qué? Resulta ser que Dulce Luna tiene la necesidad, a su libre albedrío, de creer en un Dios como ella lo conciba. Pero esa creencia es de ella y de su familia, le fue inculcada desde niña. ¿La podrá modificar? Claro, porque el libre albedrío es la voluntad de nosotros. Aquí está el elemento volitivo, la voluntad. Mucho vamos a trabajar con la palabra voluntad. ¿Ella podrá pedirle permiso a alguien? No, depende de ella. Cuando sea mayor de edad, dependerá de ella. ¿Por qué? Porque la segunda característica de este tipo de reglas es el hecho de que sean interiores. ¿Y dónde se concibe el sentido interior de una regla o de estas reglas? En la voluntad del ser humano. Dicho sea más puro, en el pensamiento humano. Ahí lo tienes. No hay otra fórmula para cambiar. Vamos a hacer el ejemplo. Dulce Muñoz, abra micro. Sí, profe. ¿Quién es Dios? ¿Perdón? ¿Quién es Dios? Pues, bueno, el creador de la tierra y un ser divino. Muy bien. ¿Usted ha visto a Dios? No, ¿Lo quiere conocer? sí. Me quedo con eso. Gracias, hija. En la Gracias. religión, el sentido unilateral, o sea, una sola parte que piensa y que sabe que no tiene sanción por lo que piense dentro de la religión, es lo que para ella va a valer. Cada uno tiene una concepción de ello y créanme que el hablar de religión es un tema delicado, igual que política. Son temas que requieren, aquí en el sentido de la integridad, vuelvo a ubicar la palabra dogma, que de eso ya habíamos hablado. Dogma de fe. Creer. El dogma de fe es la creencia. Por eso cuando le formulo la pregunta, ella me dijo, ¿perdón? Sí, porque en el perdón está decir, es que en una clase de derecho, hablar de Dios, sí, por la norma moral, pero dentro del sentido del respeto a lo que cada quien llega a sentir dentro de su fe, en cualquier religión. Y ahí está explicada la norma moral en su característica interior. Incoercible, bueno, no hay sanción. Yo, en mi caso, soy católico. Para el caso mío, si yo cometiera alguna violencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, de acuerdo a mi religión, el Nuevo Testamento, yo tengo la opción de, si son pecados capitales o no capitales, de ir con el sacerdote, de confesarme con él para comulgar. Este es mi protocolo religioso. Y él me coloca algunos deberes que yo debo cumplir para efecto de que yo esté en comunión con mi creencia religiosa. ¿Eso es un castigo? No, porque es un aspecto interno. ¿Qué es lo que sigue después de ello? Un rito en el acto de contrición, con la toma de una hostia y en algunos casos, no en todos, la hostia con vino. Y ahí está representado todo el ritual de mi religión. Pero, ¿llevo alguna sanción si no lo hago? No, no pasa nada. No me pasa nada. Y ahora, vean ustedes, necesariamente en las normas sociales o convencionales vamos a tener una característica idéntica a las normas morales, porque van a ser también unilaterales. Tú las vas a checar y tú vas a verificar si quieres o no un corte de cabello. Si tú lo quieres, te lo vas a hacer. De hongo,
muy corto, muy largo, punk, darketo, ska, como le quieras llamar, tú lo vas a hacer, es tu voluntad. ¿Quién te va a decir que no te va a ver bien ahí? ¿Un grupo social o una norma legal cuando tengas algún trabajo que ejecutar? ¿Dónde se concibe esta norma? En tu persona, dentro de ti, en tu voluntad. ¿Tiene sanción si Johann Guevara no se cortara el cabello? No la tiene. Eso es su libre albedrío. Pero la característica de esta norma, y es convencional, es aquí arriba, es que esta norma es heterónoma. ¿Por qué heterónoma? Este es el elemento que comparte de la norma jurídica, porque también va a impactar a determinados grupos, pero no lleva sanción. Por eso, Johann podrá elegir en su grupo con quienes se lleva y con quienes no. O Melissa Durán podrá hacer lo propio también, o José Pablo, o Jennifer Peña. Cada quien tiene su toma de decisiones y la toma de voluntad que quiere. En un cierre perfecto, es decir, estas son las únicas normas que te llegan a poner, valga la expresión coloquial, el pie. Las normas jurídicas. Te obligan. Grábate en la cabeza, David Méndez. El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Es que yo no sabía que subirme al carro con la banqueta y atropellar a alguien no era un delito. Señor, es un delito porque estás privando de la vida. Es que yo no tenía conocimiento de que no podía llegar tarde a mi casa. No, no es un delito. Simple y sencillamente te van a aplicar reglas del tipo convencional, mamá y papá, y a lo mejor te van a sacudir el polvo por haber llegado tarde. Es que por no haber rezado en la iglesia yo fui sancionado por el sacerdote. No es cierto, porque la regla moral no tiene esa inclinación a generar sanciones en las personas. Y así, la explicación más sencilla que tenemos es que la autonomía está en tu voluntad. La heteronomía es cumplir, acatar la obligación que el Estado te impone. Regla para ustedes, por favor, leer los artículos 128, 129 y 130 de la Ley General de Educación. Van a ver cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son los derechos y obligaciones de los comités de padres de familia, para que contextualicen la heteronomía y veamos cómo en la educación, cuáles son las reglas básicas que tenemos para nosotros poder convivir sanamente. El sentido unilateral de las leyes, solamente soy yo. No hay nadie que me pueda decir que cumpla o que no cumpla con ello. Pero en el sentido bilateral, el Estado me va a imponer la obligación de que yo cumpla con la norma. Y desde luego, lo que yo haga en una norma va a impactar en la sociedad. Si yo asesino, si yo robo dinero, si yo atropello a alguien, va a impactar a algo más, parte de lo mío. Si yo me he visto con una ropa diferente a la que un varón puede tener en México, va a impactar de manera visual a la sociedad. Por eso comparte esa característica con la norma convencional. Y bueno, lo incoercible es cuando no hay fuerza, lo coercible es cuando tenemos la fuerza. Y de esta manera, ¿qué tipo de sanciones vamos a encontrar? Necesariamente civiles, penales, familiares, premiales, de seguridad social, es decir, las que vamos a encontrar dentro del derecho público, las que están dentro del derecho privado y las sanciones que están dentro del derecho social. Eso se incluye en el derecho mexicano. Así está el entorno de nuestras leyes. Y pues bueno, en materia penal lo que van a ver son castigos, efectivamente, desde conmutaciones de la pena, ir a la cárcel, pagar, etcétera. ¿Por qué tipo de conductas? Por lesiones o homicidios, por calumnias. Después de ello, bueno, las sanciones patrimoniales, por hechos de tránsito, por fraudes, etcétera. La intención es que la sociedad trate de vivir de una manera correcta, de una manera adecuada. Bien, Jennifer Peña, su conclusión, por favor.
Jennifer Peña. Abra micrófono. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó de las características de las normas? No la oigo. Cambiamos. La dejamos descansar. Josefina Bárbara, su conclusión para despedirnos. Bueno, las características de las normas creo que nos ayudan de mucho para tener un buen comportamiento. Muy bien. Bien, hijos, pues muy buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Dios los bendiga, por favor, sus tareas para el día miércoles. Vamos bien en lo general. Voy bien en el drive, salvo los nombres que no he checado si ya trabajaron, pero vamos bien terceros, se los felicito. Para mí es un buen arranque con ustedes. Estoy muy contento trabajando con ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos, hasta luego. Bye bye. Adiós. Hasta luego. Profe.